Hola, sean todos bienvenidos a Fútbol por Dentro, un programa donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí en Cuba. Quédese con nosotros que ya comenzamos. Hola, esta es Fútbol por Dentro, donde lo más importante es el fútbol que se hace en Cuba. A mí me gusta el fútbol, por eso veo Fútbol por Dentro. Síganos en las redes sociales, no se lo pierdan. Y así comienzan nuestros 27 minutos semanales y hoy estaremos repasando lo que aconteció en el fútbol cubano durante el 2022. Un año cargado de eventos, tanto nacionales como internacionales, y que tuvo a La Habana y a Santiago de Cuba como punteros en el fútbol doméstico. El torneo de apertura de la Liga Nacional de Fútbol abrió las cortinas del fútbol insular después de casi 2 años de inactividad. El 5 de febrero rodó el balón en 8 canchas del país y tras 14 jornadas de competición, Artemisa y Santiago de Cuba avanzaron a la final del evento. Acostumbrados a disputar partidos decisivos y respaldados por su afición, los Diablos Rojos golearon en sus predios del Antonio Maceo a unos gladiadores que lucieron muy por debajo de lo mostrado durante la etapa clasificatoria. En el propio mes de febrero, la cancha sintética Antonio Maceo acogería su primer partido internacional, como parte de las eliminatorias mundialistas rumbo a Australia-Nueva Zelanda 2023. La selección nacional de fútbol femenino se mediría a su similar de San Vicente y las Granadinas el 16 de febrero. Goles de la delantera habanera Yeranis Lee, la mediocampista villaclareña Laura Moreno y la ariete camagüeyana Rachel Peláez dieron a Cuba sus primeros 3 puntos de la justa. 3 días después, el 19 de febrero, en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, el plantel conducido por el villaclareño Edelcio Griego vapuleó 14-0 a Islas Vírgenes Británicas para llegar a 6 unidades y 17 goles a favor en el grupo E de las eliminatorias rumbo al Mundial de 2023. La 11ª edición del Campeonato Femenino Sub-20 de CONCACAF se disputó en República Dominicana entre el 25 de febrero y el 12 de marzo. En el torneo, la selección cubana compitió en el Grupo H junto a las representaciones de Haití, Jamaica y Guatemala. A pesar de jugar buenos partidos frente a guatemaltecas y haitianas, con las que se perdió por 1 gol, el elenco cubano terminó sin puntos en el último lugar de su llave clasificatoria. En los primeros días del mes de marzo comenzó la Liga Nacional de Futsal. Con un nuevo formato, el torneo buscó acercarse a peticiones de antaño de los amantes de esta modalidad en el país, pero cuestiones logísticas limitaron el buen desarrollo del certamen en cada una de sus fases. En el orden competitivo, el torneo no tuvo sorpresas y los equipos más estables de los últimos años fueron los que ocuparon los puestos de avanzada en la clasificación general. La Habana, con Freddy Herrera en el banquillo, recuperó la supremacía nacional al vencer en la final a Granma.
mientras Pinar del Río se agenciaba la medalla de bronce. Eso se llama evolución. La segunda ventana de las eliminatorias mundialistas de CONCACAF de fútbol femenino rumbo a Australia-Nueva Zelanda 2023 se disputó en el mes de abril y deparó para Cuba los enfrentamientos ante Honduras y Haití. En el Antonio Maceo de Santiago de Cuba, el seleccionado nacional no pasó del empate sin goles con el elenco hondureño. Un resultado que dejó al plantel conducido por Edelcio Griego en la segunda plaza del Grupo E, por detrás del equipo haitiano. Verdugo 21-0 de Islas Vírgenes Británicas en esa propia jornada 3. El 12 de abril, el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo acogió la definición de la llave y las haitianas hicieron valer sobre la cancha su favoritismo al superar 6-0 a las cubanas. Terminaba así la carrera rumbo al Mundial del próximo año. El fútbol escolar y juvenil, tanto masculino como femenino, comenzó sus eliminatorias zonales en el mes de abril. La compleja situación económica del país conllevó a la suspensión de las finales de estos certámenes que premiaron como ganadores a los equipos con mejores números en la etapa clasificatoria. En el escolar masculino, la primera posición fue para Artemisa, seguido de La Habana y Camagüey, mientras en el juvenil el título era para el representativo capitalino. El segundo lugar para el elenco artemiseño y en tercero acabó Santiago de Cuba. Por su parte, en el femenino categoría escolar, Camagüey subiría a lo más alto del podio, con Artemisa y Villa Clara en los lugares 2 y 3, al tiempo que en el juvenil el ganador resultaba el plantel agramontino seguido de La Habana y Santiago. De forma integral, el fútbol escolar fue ganado por Artemisa, con Camagüey y Villa Clara la escolta, en tanto el juvenil tuvo a La Habana, Camagüey y Santiago de Cuba en las 3 primeras posiciones.
Como sucediera en la categoría sub-20, República Dominicana acogió desde el 23 de abril al 8 de mayo el premundial sub-17 de fútbol femenino. Una de las selecciones que participó en el certamen fue la cubana que, conducida por el granmense Midel Domínguez, cumplió con el objetivo de superar la fase de grupos. Luego de archivar una victoria de 2-0 ante Guatemala y derrotas frente a Haití y El Salvador, el seleccionado nacional disputó los octavos de final contra la potente escuadra de Jamaica. La derrota de 4-0 ante las jamaicanas no empañó para nada el esfuerzo y sacrificio de ese grupo de jugadoras y entrenadores que, con una breve preparación y sin partidos amistosos como equipo antes del torneo, llegaron hasta donde sus posibilidades le permitieron avanzar. Para competir con los grandes de CONCACAF hace falta mucho más que unas pocas semanas de entrenamiento en el Pedro Marrero y algunos partidos de entrenamiento contra la selección mayor. La segunda edición de la Liga de Naciones de CONCACAF posibilitó que la selección absoluta volviera a jugar ante su afición. El 5 de junio el equipo Cuba finalmente se reencontró con sus parciales. En el Estadio Antonio Maceo de Santiago de Cuba como nueva sede y Barbados como rival, se producía la ansiada presentación del plantel conducido por Pablo Elier Sánchez en casa. Fue una tarde especial para todos los que estuvieron en la cancha del Reparto Sueño, que tras la victoria de 3-0 ante el conjunto barbadense, pudieron compartir con figuras como Onel Hernández, Jorge Luis Corrales, Carlos Vázquez, Luis Javier Paradela, entre otros. 7 días después, en lo que fue el cuarto juego del evento, los criollos volvieron a saltar a la superficie sintética del Maceo para medirse Antigua y Barbuda, en un choque que marcó el cierre de la primera ventana del torneo. El triunfo de ese 12 de junio, sumado al del 10, ante el mismo rival en condición de visitante, dejó a Cuba con 9 puntos, en lo alto del grupo B junto al plantel de Guadalupe, verdugo de los cubanos en la apertura de la competición el 2 de junio. La suerte de Cuba en el certamen y el posible ascenso al nivel A se decidirá en marzo de 2023 con los duelos ante Barbados de visitante y Guadalupe de local. En la segunda quincena del mes de junio, Honduras acogió. En la segunda quincena del mes de junio, Honduras acogió la final sub-20 de CONCACAF y el seleccionado cubano conducido por Yunielis Castillo fue uno de los 20 equipos que peleó por cupos al Mundial de Indonesia y los Juegos Olímpicos de París 2024. A pesar de arrancar el torneo de la mejor manera, victorias de 1-0 sobre Canadá y 6-0 ante San Cristóbal y Nieves, los criollos serían eliminados en el encuentro de octavos de final frente a Panamá con marcador de 1-0. La previa del desafío con los panameños estuvo marcada por los cuestionamientos de la afición a la decisión del cuerpo técnico de dar descanso a futbolistas importantes en el choque de cierre de la fase de grupos, donde Cuba cayó 3-0 ante Estados Unidos y terminó como segundo lugar del grupo E. El mes de julio deparó bastante actividad internacional para las jóvenes figuras del futsal cubano. En los primeros Juegos del Caribe desarrollados en Guadalupe para jugadores menores de 23 años,
Cuba conquistó el título al sumar holgadas victorias ante Martinica y Curazao en la fase de grupos y Surinam en la final. Mientras, en el torneo sub-20 de UNCAF con sede en Guatemala, el plantel antillano finalizó en la cuarta posición tras caer frente a los guatemaltecos en el partido de consuelo. Los cubanos, que habían ganado su grupo clasificatorio al conseguir triunfos sobre Costa Rica y El Salvador, no pudieron avanzar a la final tras caer en semifinales contra Nicaragua. Después de 4 años, las mujeres finalmente volvieron a jugar al fútbol en la primera categoría. Si bien se esperaba que la Liga Nacional de Fútbol Femenino tuviera un impulso importante a partir de este año, producto de la implementación de un nuevo sistema competitivo en el país, lo cierto es que su desarrollo y final no cumplieron las expectativas ni lo anunciado cuando se informó sobre la competición. En un cierre con matices de mero compromiso, La Habana volvió a reinar en el fútbol nacional tras golear en semifinales a Camagüey y batir en la discusión del título a Santiago de Cuba. El certamen pasará a la historia como el primero ganado por una mujer desde la zona técnica. Ocho equipos en igualdad de condiciones arrancaron el torneo clausura en el mes de septiembre. Sin embargo, a medida que avanzaba la justa, se vislumbraba que por los 2 boletos a la final pelearían 4 equipos: Artemisa, Santiago de Cuba, Camagüey y La Habana. Completadas las 14 jornadas y con los Miuras acomodados en la tercera posición de la justa, Diablos Rojos y Gladiadores volverían a disputar un título en 2022, lo que esta vez a partido de ida y vuelta. El primer capítulo favoreció a los santiagueros gracias al solitario gol del refuerzo avileño Asmel Núñez, pero en el segundo acto apareció Yasnay Rivero para mandar la serie del campeonato a la largue y los penales. En un estadio municipal, Grandes Alamedas, repleto de seguidores del equipo local, los artemiseños no fallaron desde el punto penal y conquistaron su primer título de Cuba. Entre el 11 y el 30 de octubre se desarrolló en la India el Mundial Sub-17 de fútbol femenino y en el grupo de 58 árbitras participantes estuvo la habanera Ivette Santiago. En el torneo, la asistente FIFA de 33 años recibió designaciones para los partidos Alemania-Nigeria correspondiente a la primera jornada del grupo B, donde estuvo como asistente número 2, y Brasil-la India del grupo A, donde hizo de asistente número 1. Si bien el Mundial fue el punto más alto del año y de su carrera, Ivette Santiago tuvo un gran 2022 al participar en 3 finales de CONCACAF, sub-17, sub-20 y de mayores, además de las finales del torneo Apertura y Clausura de la Liga Nacional de Fútbol y la Liga Nacional de Fútbol Femenino. Un rosario de reconocimientos a su crecimiento profesional, que bien le habrían valido la distinción de mejor árbitro de Cuba, pero alguien olvidó entregar su aval y el premio fue a parar a otras manos. Para Ivette, todo nuestro reconocimiento y apoyo.
Luego de semanas de incertidumbre por su posible suspensión, la Liga Cubana Sub-13 arrancó en el mes de noviembre. El torneo, que vive su cuarta edición, desarrolló una fase de grupo zonal a partidos de ida y vuelta para definir el dueño del único boleto a la siguiente ronda. Por el segmento A, La Habana se quedó con el pase y se medirá a Villa Clara, ganador de la llave B, por el cupo a la final, mientras el vencedor del C, Santi Spíritus, tendrá como rival a Guantánamo, triunfador en la zona D. De los 4 contendientes, solo habaneros en la segunda edición y avileños en la tercera saben lo que es ganar este tipo de lides. El ganador de la cuarta edición del torneo se conocerá, según ha trascendido, en la segunda quincena del mes de enero. Otro de los sucesos relevantes de este 2022 fue la conquista de títulos de futbolistas de la selección nacional en ligas de Costa Rica y Guatemala. Los últimos 2 campeones de la Liga Promérica, Cartaginés y Saprissa, tuvieron a futbolistas cubanos en roles protagónicos. De vuelta a Cartago para el torneo Clausura 2022, el ariete capitalino Marcel Hernández logró conseguir ese ansiado cetro que se le resistía en los últimos torneos cortos. Para cerrar el año por todo lo alto, Marcel sumó a su palmarés hace pocos días el torneo de Copa de Costa Rica. Mientras, en su primer torneo con los morados, Luis Javier Paradela aportó goles, asistencias y mucha entrega para el triunfo de los conducidos por Justin Campos en el Apertura 2022. Por su parte, en la Liga Nacional de Guatemala, el mediocampista Karel Espino fue pieza clave en el esquema de comunicaciones para la consecución del 31º título del fútbol guatemalteco. El 2022 también será recordado por el salto al fútbol profesional de varios jugadores cubanos y el debut de algunos con el principal equipo de Cuba. Entre los que ya se abren paso en ligas foráneas destacan los polivalentes Cristian Flores con el Municipal Pérez Celedón de Costa Rica y Junior Yuri Pérez en el Santa Lucía de la máxima categoría de Guatemala. De igual forma, se espera que en 2023 jugadores como Daniel Díaz Quiala del San Carlos y Kevin Martín y José Carlos Paradela con el Santos Guapiles consigan desarrollarse y consolidarse en el fútbol costarricense. Precisamente Daniel y Kevin, junto a Greibel Palma, Mario Peñalver y Raico Arrozarena, se estrenaron con la absoluta en la fecha FIFA del mes de noviembre en República Dominicana, al tiempo que en el mes de marzo, también por fecha FIFA, lo había hecho el mediocampista cienfueguero Carlos de Nilsson Milanés en la derrota 1-0 ante Guatemala en el Estadio Pensativo de Antigua. Ese encuentro amistoso contra los guatemaltecos estuvo marcado por el regreso a la selección del delantero habanero Marcel Hernández. Luego de casi una década fuera de la selección, Marcel volvió a ponerse una camiseta con la que ganó la Copa del Caribe en 2012 y en el segundo choque frente a Belice en Belmopán anotó par de goles. Se nos fue el 2022 y con él la posibilidad de volver a participar en unos juegos múltiples tras la eliminación de la selección sub-20 en la final de CONCACAF. También tocará seguir esperando por mejores resultados de las selecciones femeninas y mayores atenciones para la selección absoluta, que en 2023 tiene que seguir construyendo un grupo sólido para competir con los equipos fuertes de la región. El fútbol cubano puede tener un mejor año, pero todo no depende del sudor de jugadores y entrenadores a pie de cancha. Los tiempos que corren han demostrado que para alcanzar el éxito deportivo es imprescindible hacer algo más que correr detrás del balón en un terreno de juego. Las estrategias no son para escribirlas en un papel o recitarlas ante las cámaras, son para implementarlas y lograr resultados palpables que saquen adelante ese deporte que tantos siguen, practican y aman. Hola, esta es Cuba adentro. Donde lo más importante es el fútbol que se hace en Cuba. A mí me gusta el fútbol, por eso veo fútbol por dentro. Síganos en las redes sociales. No se lo pierdan. Y así termina nuestro tiempo televisivo de hoy, donde estuvimos haciendo un repaso por lo que aconteció en el fútbol cubano durante el 2022. Usted regrese la próxima semana y síganos en las redes sociales. Recuerde que esto es Fútbol por Dentro, donde lo más importante es el fútbol que se hace en Cuba. Hasta la próxima.